Ok, señores, como yo expliqué esta semana, o sea, vamos a hacer un ejercicio del espacio de ese cuerpo rígido. O sea, que lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre del ejercicio, pero vamos a leer primero lo que nos pide. Dice, una caja de 600 libras cuelga de un cable que pasa sobre una polea en B. Si esta está unida a un soporte H, en el anguilón AB de 200 libras, se sostiene mediante la junta de rótula en A y por medio de los cables DE y DF. El centro de gravedad del anguilón se localiza en G. Determine A, la tensión de los cables DE y DF, y B, las reacciones en A. Ok. O sea, ya sabemos que el cuerpo libre es lo que ellos llaman como aguilón. El aguilón viene siendo, ese vamos a suponer que es el cuerpo libre. Vamos a suponer que ese punto que está aquí es el punto B. Tenemos el punto D, tenemos el punto G y tenemos el punto A. Nótese que en A ellos hablan una rótula. Cuando se refieren a una rótula, es muy parecido a lo que nosotros hicimos en el plano con una articulación fija, pero ahora va a ser una articulación fija en el espacio, lo que quiere decir que va a tener tres reacciones. Una reacción en Y, una reacción en Z y una reacción en X y una reacción en Z. Por lo que en D, en A, que diga, viene siendo aquí abajo, discúlpenme, vamos a corregir eso. En A tenemos tres reacciones. Dado que en A tenemos la articulación, sería A su Y, A su X y A su Z. Esas son las tres fuerzas que hay en A. En G, que es el punto donde se localiza el peso del aguilón, vamos a llamarle W sub A, eso va a ser igual a 200 libras. En B hay dos tensiones. Fíjense que la tensión ED y la tensión EH llegan desde el punto E hasta el punto D y desde el punto H hasta el punto D respectivamente. O sea que tenemos dos tensiones. Una tensión que va a ser DH y otra tensión que va a ser DE. Y en B, ¿qué tenemos en B? El peso de la caja, vamos a llamar W sub C, y tenemos otra tensión. Y esa tensión va a ser la tensión BF. Este libro tiene en particularidad algo, y es que cuando yo tengo un cable que pasa por una polea, me refiero al punto B, si ustedes leen, dice claramente que cuelga de un cable que pasa por una polea en B y está unida al soporte H. Normalmente cuando en el libro tratan sobre el concepto de polea, te dice evite la fricción, o sea que la fricción no es que la evite, sino que la fricción es nula. Lo que quiere decir con eso es que la tensión de este lado es exactamente la misma tensión. Lo que significa que en nuestro caso la tensión TBF es exactamente lo mismo que el peso de la caja. O sea que el valor de esa tensión y el valor de la caja es exactamente el mismo. Entonces, ese esquema que está ahí es viene siendo el diagrama de cuerpo libre de ese aguilón AB que presenta el ejercicio. Entonces, lo primero que debemos hacer es escribir cada fuerza en su forma vectorial, porque recuerden que para poder trabajar en el espacio es bueno tenerlo en forma vectorial, porque a la hora de calcular momento y a la hora de calcular fuerzas se nos hace mucho más sencillo. Empezamos de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba nos damos cuenta que la fuerza A, escrita de forma vectorial, es toda la fuerza que está aplicada en el punto A. Nos damos cuenta que sería A su X, A su Y y A su Z, que son las reacciones que producen el apoyo A. Siguiendo de abajo para arriba, digamos. Según estoy viendo en el dibujo, B está unido a H y D está unido a F. Ah, es DE. Sí, tienes razón. Aquí es DF y aquí es BH. Gracias. Lo que pasa es que en esa confusión, en ese punto donde se intersectan, puede tener esa confusión. Vamos a verlo en el libro también, por si acaso, y un poquito más grande. Vamos a verlo. Mírenlo ahí. El compañero tiene razón. Ve, ese cable que va se une a H y este cable se une a F. Excelente, gracias. Vamos con W sub A.
W sub A, fíjense que una fuerza, que es un peso. Como es un peso, además tiene componente vertical. La componente vertical en este caso es la componente en Y. Por tanto, sería 0 en X menos 200 en Y y 0 en Z. Nótese que para yo poder escribirle esas tensiones, tanto de E como de F en su forma vectorial, yo tengo que recurrir a lo que aprendimos en la partícula, que es que el vector tensión que se mueve a lo largo de una posición, por ejemplo, D, no va a ser más que el vector unitario asociado a esa posición multiplicado por la magnitud del vector tensión. Entonces, para poder calcular tanto tensión DE como la tensión DF como la tensión BH, necesitamos determinar las posiciones de esos cables, necesitamos determinar a su vez los vectores unitarios asociados a esos vectores posición, y después que tengamos esos vectores unitarios, simplemente lo que hacemos es el producto que está ahí, el producto del vector unitario multiplicado por la magnitud del vector tensión. Eso lo vamos a hacer luego de determinar el vector fuerza, que no necesitamos determinar ningún vector unitario porque a la caja ser un peso, eso quiere decir que se dirige a lo largo del eje Y. Por ende, W sub C sería entonces 0 menos W sub C, 0. Ok. Entonces, para determinar las otras tres tensiones que me faltan, que son la tensión TDE, la tensión TDF y la tensión BH, lo que tenemos que hacer es primero localizar cada uno de los puntos que interactúan en sus tensiones. Entiéndase que para TDE necesitamos el punto D y el punto E. Para TDH, D y H, y para TBH, B y H. Pero no obstante a eso, vamos a calcularlo todo. ¿Por qué lo vamos a calcular todo? Porque cuando vayamos a calcular el momento, es un vector posición por un vector fuerza. Y es posible que necesitamos determinar esos vectores de posición con algún punto de los cuales están localizados en el esquema o en la figura del 4.108. Por ende, vamos a localizar el punto A, el B, el C, el D, el E, el F, el H y el G. Vamos a localizarlo todos los puntos. El punto A nos damos cuenta que es el punto que está en el origen. Como es el punto que está en el origen, eso quiere decir que sus coordenadas son 0,0,0. Nótese que el punto B es el punto que está al final del aguilón. Y nótese que ese punto está en el plano YX. Como está en el plano YX, nada más va a tener coordenadas en Y y coordenadas en X. En X está del lado de los negativos, que sería de 6 más 2.8 más 3.2. 3.2 más 8 más 2.8 son 6 más 6, 12. Pero como está al lado negativo sería menos 12. En Y es la altura. Miren la altura ahí. 22.5. Y en Z vale 0. Miren algo muy importante. El punto C es donde se amarra el cable. Pero como yo no estoy poniendo fuerzas en el punto C, sino la estoy poniendo directamente en el punto B, porque estoy representando esa pequeña tensión que hay entre B y C como el peso de la caja, lo que quiere decir que ese punto no es necesario. Ok. El punto D. Miren el punto D dónde está. Disculpe, profesor. Dígame. ¿Puedes repetir por qué no es necesario? Habla un poquito más alto. ¿Puedes repetir por qué no es necesario el punto C? Muy simple. Mira, yo voy a hacer un zoom ahí, me voy a acercar más. Vamos a ver si no entendemos. Lo voy a dibujar en rojo. Recuérdense que esa caja tiene un peso. Y como esa caja está colgando sobre ese cable, yo lo que estoy diciendo, en vez de colocar el peso justamente en el punto de intersección donde está, yo lo que hago, y esa tensión que está ahí y ese peso son iguales, lo que yo hice fue que el peso lo coloqué justamente en el punto donde entra en contacto con el aguilón, que en este caso entra en contacto con el aguilón en el punto B. Y además hay un principio que dice el principio de la transmisibilidad, que si yo tengo un cuerpo y sobre ese cuerpo yo le aplico una fuerza F, ese cuerpo con respecto a esa línea de acción de la fuerza, no importa donde yo la coloque, va a generar el mismo momento con respecto a cualquier punto, no importa que esté aquí, como que esté aquí, como que esté aquí. Lo que quiere decir que desde el punto de vista del principio de la transmisibilidad, me es lo mismo colocar el peso aquí abajo que colocar el peso allá arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo lo que hice es que en vez de colocarlo aquí abajo, lo coloqué en la interacción con mi cuerpo rígido. ¿Se comprendió? Sí. Excelente.
Ok. Seguimos entonces. Vamos con D. Dijimos que D está localizado aquí arriba. ¿Qué significa eso? Que está en el plano XZ, que tendría en dirección X 6 más 2.8 menos 8.8 porque está al lado de los negativos. En Y tiene la altura, que mira donde la marcan de este lado, 16.5, y en Z 0. Vamos con el punto E. El punto E está localizado en el plano ZX, por tanto no tiene coordenadas en Y. En X tiene 5, en Y 0, y en Z, ese punto, mira dónde me lo dan aquí, 6.6. Ok, en F, que está de este lado, en X tiene 5, en Y tiene 0 porque está en el plano, por cierto, ese 5, ese 5 está correcto. Es la coordenada en Z que es negativa, que es menos 6.6, porque está en el plano XZ, pero el plano negativo del eje Z. El H está sobre el eje X, por tanto, además tiene coordenada en X, D. Fíjense que sería esos 5 más esos 13, 18, 0, 0. Y el punto G, mira dónde está aquí localizado, tiene en X menos 6. En Y, si usted se fija, no le están dando la altura en Y, pero yo sé que si yo tengo una barra o un cuerpo rígido que tiene cierta altura, su centro de gravedad se tiene que localizar a la mitad de la altura, lo que quiere decir que debería ser a h sobre 2, lo que implica que en este caso, como la altura es 22.5, aquí debería ser 11.25, 0. Ya tengo todos los puntos localizados. Entonces, como tengo todos los puntos localizados, voy a proceder a lo que a mí realmente me interesa. Déjenme borrar esto. Ok, déjenme borrar esto también. Bien. Entonces, todo eso, recuérdense que fue para yo poder determinar lo que eran los vectores tensiones. Entonces, como voy a trabajar con DE, DF y DH, eso implica que yo necesito conocer la posición, lo voy a escribir aquí, bueno, vamos a escribirla aquí, de DE, la posición DF y la posición BH. Recuérdense que es origen en D, final en F. Origen en D, final en E. Origen en B, final en H. Yo sé que el origen es en D por el sentido que tiene el vector. Ok. Vamos con D. D sería la coordenada E menos la coordenada D. Lo que quiere decir que sería aquí 5 menos 8.8. O sea, 5 menos 8.8 está positivo, daría 13.8. Me explico. Yo lo que hice fue que dije 5 menos 8.8 y eso da 13.8 positivo. Sigo con la coordenada en Y. 0 menos 16.5. Menos 16.5. Y digo después 6.6 menos 0. 6.6. Voy con la coordenada de F. Ahora voy F menos D. 5 menos 8.8. 13.8. 0 menos 16.5. Menos 16.5. Y menos 6.6 menos 0. Menos 6.6. Vamos con BH. BH sería H menos B. Entonces estamos hablando 18 menos 12. 6. No, corrijo. 18 menos 12 da 30. ¿Se entendió? Lo que yo hice, vuelvo y repito, sería 18 menos 12. Ahora digo 0 menos 22.5 menos 22.5 y 0 menos 0, 0. Ya tengo los vectores de posición de las tres tensiones. Vamos a calcular los vectores unitarios. O sea, sería el vector unitario D, que sería a 13.8, menos 16.5, 6.6, entre la raíz cuadrada de su norma. O sea, 13.8 más 16.5 al cuadrado más 6.6 al cuadrado. Vamos a determinar eso. Entonces sería la raíz cuadrada de 13.8 al cuadrado más 16.5 al cuadrado más 6.6 al cuadrado. Eso da 22.5. Entonces,
ahora tenemos que mi vector unitario sería 13.8 entre 22.5, 0.613, 16.5 entre 22.5 menos 0.733, 6.6 entre 22.5, 0.29 negativo, positivo. Ahora vamos con lambda df. Nótese algo muy interesante, que tanto de como df son prácticamente los mismos vectores, con la única diferencia que la tercera componente que me da negativo. ¿Qué implica? Que su vector unitario tiene que dar prácticamente lo mismo, pero con la tercera, que el de, pero con la tercera componente negativo, lo que quiere decir que va a dar 0.613 menos 0.733 y menos 0.293. ¿Estamos claros? O sea, ya calculé el DE y el DF. Ahora vamos a calcular el BH. El BH sería 30 menos 22.5 0. Ok. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 22.5 al cuadrado más 0 al cuadrado. O sea, sería la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 22.5 al cuadrado. Eso da 37.5. O sea, sería 30 entre 37.5, 0.8. Y este sería 0.6,0. Vamos a comprobarla. 22.5 entre 37.5, 0.6. Ya tengo mis vectores unitarios. Y recuérdense que yo especifiqué aquí arriba, mírenlo ahí arriba, que el vector tensión es el vector unitario por su magnitud. Entonces vamos a empezar con TDF. TDE. ¿Cuál es la magnitud de TDE? Como no me la están dando, es TDE. Lo que quiere decir que va a ser a esa magnitud TDE que desconozco por cada uno de las componentes del vector unitario DE. Lo que quiere decir que me va a quedar 0.613 TDE. Me va a quedar menos 0.733 TDE. Y me va a quedar menos 0.293 TDE. Ok, vamos con TDF. Sería otra vez la magnitud de DF por su vector unitario. 613 TF menos 0.733 TDF y menos 0.293 TDF. ¿Cuál me falta? El TBH. Pero la magnitud de TBH es WC. Por tanto, me quedaría 0.WC menos 0.WC, 0. O sea que ya tengo todos mis vectores en sus componentes rectangulares. Como tengo todos mis vectores en sus componentes rectangulares, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora, aplicar las ecuaciones de equilibrio. Y la primera ecuación de equilibrio que vamos a aplicar son sumatorias de fuerza. Voy a llevar esto para allí, para no tener que complicarse. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Bueno, está bien, no me lo voy a llevar. Lo voy a hacer a la antigua. Lo que pasa es que todavía no se usa bien este programa. O sea, vamos a hacer sumatoria de fuerzas igual 0. Primero, sumatoria de fuerzas en X igual 0. Las fuerzas en X que yo tengo son AX. Tengo 0 y 0. Luego tengo 0.613 TDE. Luego tengo 0.613 TDF. Y luego tengo 0.8 WC. Y no hay más. Eso debe ser igual a 0. Y a eso le vamos a llamar ecuación número 1. Vamos entonces con sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cuáles fuerzas en Y yo tengo? Tengo A sub Y. ¿Cuál más tengo? Tengo menos 200 del peso del aguilón. Luego tengo menos el peso de la caja.
Luego tengo 0.733 negativo TDE y también tengo 0.733 TDF y luego tengo menos 0.6 el peso de la caja. Menos 0.6 el peso de la caja. Y eso debe ser igual a 0. O lo mismo que decir que A sub Y menos el peso de la caja. Fíjense que el peso de la caja está dos veces. Está aquí y está aquí. Signos diferentes se suman. Sería 1.6 el piso. Iguales se suman. 1.6 el peso de la caja. 0.733 TD menos 0.733 TDF igual a 200. Esta sería la ecuación número 2. Ahora sumatoria de fuerzas en Z igual 0. Fuerzas en Z que tengo, A sub Z. Tengo ahora 0 y 0. Luego viene 0.29 positivo TDE. Luego viene menos 0.293 TDF. Mírenlo ahí. TD y TBF. Y esto es 0. Por tanto, debe ser igual a 0. Y eso lo vamos a llamar ecuación número 3. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos tres ecuaciones con cuánta incógnita. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 incógnitas. Tenemos 6 incógnitas con 3 ecuaciones. Lo que quiere decir que con esas simples 3 ecuaciones no puedo resolver mi problema. ¿Qué es lo que hago ahora? A proceder a calcular mi sumatoria de momento aplicado en algún punto debe ser igual a 0. Ahora, respecto a quién yo tomo momento. Muy simple, yo le he explicado a ustedes que cuando estamos trabajando con cuerpos rígidos, que se toma momento en el punto donde mayor cantidad de incógnitas yo tengo. Si voy a mi diagrama de cuerpo libre, me doy cuenta que en mi diagrama de cuerpo libre, vamos a ampliarlo un poquito, tengo 3 incógnitas en A, 2 incógnitas en D y una incógnita en B. Lo que me dice a mí que debo tomar momento en A. Por tanto, voy a sumar el momento en A. Tomando momento en A, me está implicando a mí que solamente me produce el momento la fuerza, el peso de la caja, las dos tensiones TDE y TDF, la tensión TBH y el peso de la caja. Entonces, ustedes saben que para momento en el espacio, el momento en el espacio se define como el producto vectorial del vector posición por el vector fuerza, donde ese vector posición me relaciona, por ejemplo, si fuera AB, AB me está diciendo que estoy tomando momento en A y que la fuerza está aplicada en el punto B. Por tanto, como tengo que sacar momento respecto al peso de la caja y el peso de la caja está en G, eso quiere decir que sería AG multiplicado por el peso de la caja. O sea, como el peso de la caja está ubicado en E y estoy sacando momento en A, mi vector posición es el vector posición AG. Más, voy con la tensión TDE, sería el vector posición AD multiplicado por la tensión TDE más el vector posición AD multiplicado por el vector tensión DF. Ambos tienen el mismo vector posición dado a que están ubicadas en el mismo punto. Voy con entonces con el peso de la caja. De la caja. Dígame. Repita otra vez lo de el producto cruz de del AG por WC. Exacto. Lo que pasa es que yo le llamé WC y es WA, porque es del aguilón. ¿Estamos claros? No es este que estoy calculando, era este que estaba calculando. ¿Se entendió? Ok, sí. Excelente. Ahora voy con el peso de la caja que está ahí arriba, que sería WAB por WC más RAB por TBH. Eso debe ser igual a 0. O sea que ya yo tengo todos los momentos que tengo que calcular. Pero nótese que para poder calcular esos momentos necesito conocer esos vectores de posición, el AG, el AD y el AB. Por ende, lo primero que vamos a hacer, y lo vamos a hacer aquí,
Vamos a sacar esa información. Vamos a determinar aquí el vector posición AG, el vector posición AD y el vector posición AB. El AG es final en G y principio en A. Final en D, principio en A, y final en B, principio en A. O sea, estamos diciendo G menos A. Nótese que el vector G es este y el vector A es el origen. Y cuando yo resto a un vector el origen, me da como resultado, o sea, cuando le resto a un punto el origen, da como resultado el mismo punto. ¿Por qué? Porque sería menos 6 menos 0, 1125 menos 0 y 0 menos 0. Explica que AG es menos 6, 1125, 0. El AD es 8.8, 16.5, 0. Y el AB es menos 12, 22.5 y 0. ¿Estamos claros en ese punto, cierto? Ok, si estamos claros, vamos a empezar con los productos. Vamos a empezar con el primero. El primero vamos a hacer que sea ese. Estamos hablando que es RAG por W sub A. O sea, eso quiere decir que sería IJK, el vector AG, que es menos 6, 1125, 0. Este vector que sería el vector W sub A, que es 0, menos 200, 0. Rectificamos, como estoy haciendo de memoria. Mírenlo ahí, donde dice menos 200, o sea que está correcto. Resolvemos eso. Les recuerdo que este producto vectorial, lo que hago es para el primer elemento que va en coordenada ahí, elimino esa columna y elimino esa fila. Y digo entonces que el determinante es esa submatriz que me queda. Fíjense que va a quedar 1125 por 0 y 200 por 0. O sea, eso va 0 en I. Menos, ahora elimino el del medio. Cuando elimine el del medio, va a ser la submatriz que me queda, sería 6 por 0 y 0 por 0. O sea, que me queda más 0J. Entonces, cuando elimine el último, la última columna, me va a quedar menos por menos más. 6 por 200, 1200. Menos 0 por 1125, da 0. Por tanto, ese producto me da 0 en I, 0 en J y 1200 en K. Vamos con el otro. El otro sería el vector AD por la tensión TD. O sea, que es igual a I, J, K. El RAD sería menos 0.8, 16.5, 0. El vector TDE es, mírenlo aquí arriba, 0.613 TDE menos 0.733 TDE y de este lado va 0.293 TDE. Ok. Realizo ese mismo producto y me quedaría lo siguiente. Elimino la primera columna con la primera fila. Me va a quedar 16.5 por 0.293. 0.293 y me da 4.835 TDE. Eso es en I. Menos. Voy a eliminar ahora la segunda columna. Cuando elimine la segunda columna me va a quedar menos 8.8 por 0.293. Eso da menos 2.578 menos 0.613 por 0, que da 0. Todo eso en J. Ahora voy con K. Elimino la de K. Más. Me va a quedar entonces menos por menos más 8.8 por 0.733 menos 0.613 por 16.5. Y al final me queda menos 3.66. Por cierto, ahí me faltó TD. TD 6.4. TD en K. Vuelvo y repito. Lo que hice fue que multipliqué este por este, me da positivo, menos este por este, me da negativo. Lo resté automáticamente y me dio ese resultado. Lo que quiere decir que va a ser 4.835 TDE
en I menos por menos más 2.578 TDE en J menos por más menos 3.664 TDE. Ok, vamos al siguiente. El siguiente sería RAD por TDF. O sea que sería IJK menos 8.8, 16.5, 0. Aquí es 0.613 TDE. Aquí es menos 0.733 TDF, que diga no es. Y este sería menos 0.293 TDF. Elimino la primera fila con la primera columna. Me queda 16.5 por menos 0.29. 16.5 por 0.293. Me tiene que dar el mismo resultado de arriba, pero con signo negativo. 4.835 TDF en I. Voy a la J. Cuando elimino la J, me va a quedar 8.8 por 0.29 y este por este 0, pero esto me va a quedar positivo con este negativo. Me quedaría 2.578 TDF J, y cuando voy a K, si me doy cuenta, cuando elimine el K, es exactamente el mismo que ocurría ahí, con los mismos signos y todo. Por tanto, ya yo sé que mi respuesta sería 3664 TDF en K. O sea que ya van 3. Vamos con el cuarto. El cuarto va a ser RAB por el peso de la caja, que es IJK. El B es menos 12.5, menos 12, 22.5, 0. Y el peso de la caja es 0 menos WC, 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando elimine el primero me va a quedar 0 en I. Cuando elimine el segundo me va a quedar 0 en J. Y cuando elimine el tercero me va a quedar menos 12, que diga menos por menos más 12 WCK. Ok, vamos al último. El último es RAB por TBH, que es IJK. El AB es menos 12, 22.5, 0. Y esto me da aquí 0.8 WC y 0.6 WC, 0. Lo que no sé si uno de los dos es negativo. Vamos a verificar. Que no me acuerdo los signos. Es negativo el del medio. O sea, que este es negativo. Empezamos la primera multiplicación. Cuando elimino la primera columna, da 0i. Cuando elimino la segunda columna, da también 0j. Verificamos. La primera, este polete y este polete. La segunda, este polete y este polete. Ok. Y la tercera sería menos por menos más 12 por 0.6. Me da 7.2. Y menos 0.8 por 22.5. 18. En K, lo que quiere decir que eso va a ser 0i más 0j menos 18 menos 7.2, 10.8. Vamos a revisar por si acaso. 0, 0, 0. Entonces después digo menos por menos más 12 por 0.6, exactamente. Y después 0.8 por 22.5, exactamente. Y eso está correcto. Ya tengo todos los momentos sacados. Mírenlo ahí. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces lo que yo voy a hacer es que simplemente voy a descomponer mi ecuación de equilibrio de momento en las tres respectivas. O sea, sumatoria de momento en X igual 0, que serían, fíjense, 0. Después sería 4.835 TD. Luego sería menos 4.835 TDF. Luego viene 0, 0 y 0. Lo que quiere decir que eso es igual a 0. Lo que me quiere decir esa ecuación que TDE
es igual a T de F. Y a ese le vamos a llamar ecuación número 4. Sumatoria de momento en Y igual 5. ¿Cuáles tengo? Tengo 0, que es la primera. Luego tengo 2.578 TDE. Luego menos 0.2578 TDF. Y luego tengo 0. Y luego tengo 0. Eso debe ser igual a 0. Y eso es cierto. Como ambas son iguales, ¿qué implica? Que eso es 0. Eso está correcto. Vamos con la última. Sumatoria de momento en Z igual a 0. ¿Cuál es el momento en Z yo tengo? Profesor, Dígame, ¿faltó alguien? sí, es que en la componente Y del vector que usted tiene de sumar ahora mismo, no es menos 0.257, es No, lo que pasa es que va aquí. menos 2.578. Sí, que son iguales y da 0. Sí, Míralo pero ahí. usted lo puso mal. Míralo ahí, ya está borrado. Ah, ok. Excelente. Momento en Z sería 1200. Luego viene menos 3.664 TDE. Luego viene menos 0.3664 TDF. Luego viene 12 WC, ¿cierto? Y luego viene menos 10.8 WC igual 0, ¿cierto? Estas dos yo las puedo sumar porque son iguales. Por cierto, otra vez me puse 0 puntos. Y es 3 puntos. Si sumo esas dos me van a quedar menos 3.664 por 2 me queda 7.328 TDE. Lo voy a llamar TDE, no importa cuál llame. Luego viene 12 menos 10.8. Me queda 1.2 positivo. Más 1.2 WC. Y ese 1200 que está sumando, le paso para aquel lado, restando. Y eso le llamo la ecuación número 5. Nótese algo muy interesante. Vamos a verificar todo. Quiero verificar todo por si acaso. A ver, si elimino esta poleta, esta poleta. Cuando elimine esta poleta, exactamente. Quiero buscar por si acaso hay algún tipo de error. Exacto, exacto y exacto. Ok. ¿Qué hago ahora? Veo las ecuaciones que tengo. ¿Cuáles ecuaciones yo tengo? Tengo estas tres de aquí arriba. ¿Cierto? Estas tres de aquí arriba. A ver. 1, 2. Esta yo la puedo convertir. Vamos a convertirla todas en sus respectivas ecuaciones, porque todo yo lo puedo sumar. ¿Me siguen? Estas dos las puedo sumar. Como la puedo sumar, me va a quedar AX igual a 0.613 por 2 más 1.226 TD más 0.8 WC igual a 0. Esta también puedo sumar esas dos. Me va a quedar A sub Y menos 1.466 TD menos 1.6 el peso de la caja igual a 200. Y esta, fíjense que como son iguales, eso da 0, lo que implica que A sub Z es 0. ¿Estamos claros? Ya esa ecuación me dio un valor. Ahora, yo tengo que de alguna forma, vamos a ver si es cierto, con 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Nótese cuáles son las 3 incógnitas que yo tengo. A sub X, A sub Y y WC. Con esas 3 yo puedo resolverles ahí arriba. ¿Por qué? Porque no, 1, 2, 3, no, tengo 4 incógnitas. 1, 2, 3, 4. Hay un error en algún lado.
Porque hay un error en algún lado. Vamos a ver. Hay un error. Vamos a ver. Tiene que haber un error en algún lado. Vayan a ver si ustedes lo ven en el momento. Que probablemente en el momento que está el error. Profesor, en el mandato no dice que la caja pesa 600 libras. Da el dato. No lo he leído. No me acuerdo. Ah, sí. La caja tiene 600 libras. No hay ningún error. Fue que se me pasó leer esas 600 libras. Gracias, joven. Lo que quiere decir que si la caja pesa 600 libras, si sustituyo WC por 600, aquí tendríamos que TDE, ¿a qué va a ser igual? A 1.2 por 600 entre 7.328. Lo que quiere decir que TDE es 98.253 libras. Y ya tengo la primera tensión. Y por igualdad, ya sabemos que TDF vale lo mismo. ¿Se comprendió ahí el asunto? Ahora vamos a las otras ecuaciones. Aquí. Si sustituyo por su valor, sería A sub Y, va a ser igual a 200. S restando para aquel lado sumando, más 1.6 por 600. Más 1.466 por TDE, que vale 98.253. Lo que quiere decir que A sub Y es igual a más 1.6 por 600 más 200 a 1304.04 libras. Y si sustituyo aquí, A sub X va a ser igual a 1.26 por 98.253 más 0.8 por 600, pasando todo eso para aquel lado, me da menos 600.45 libras. Lo que quiere decir que si hago un pequeño resumen aquí, para tener toda la información en un solo lado, la fuerza en A va a ser menos 600.45, 1304.04, 0. La tensión TDE, que es igual a la tensión TDF, va a ser igual a 98.253. Y esa es lo que me estaban pidiendo. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio? Nótese que el error que yo iba a cometer es que no leí que la caja pesaba 600 y me fui a trabajar directamente sin sustituir que la caja, miren la que arriba, pesa 600 libras. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. O sea, bastante sencillo está este ejercicio. Como siempre, estos ejercicios son largos. Miren lo que le estoy diciendo. Son bastante largos, pero son realizables. Entonces vamos a ver si hacemos otro ejercicio. Acabamos de hacer ese. ¿No, verdad? Ese yo lo hice. Se lo compartí en uno de los videos de la clase, está ese ejercicio. Profesor, Dígame. ¿puede poner la figura un Ahora momento? mismo. Ese está hecho también. Dame un segundito. Dime. No, la figura podría ser ahí mismo. En el libro. Aquí tú dices en el libro. O sea, la figura del ejercicio, el ejercicio, en fin. ¿Hay un error en algún lado? Sí, no. Es No, una pregunta. pregunte. O sea, en la parte de la reacción en A, Ajá. desde el principio no podíamos asumir que A sub Z iba a ser 0. No necesariamente, porque recuérdate que esos cables, ese cable y ese cable tiene componente en Z. Ok.
yo no podía pensar de que esos cables iban a dar por casualidad a su Z igual 0. El que no tiene componente en Z es este. El HB no tiene componente en Z. Pero el EB y el EF tienen componente en Z. Si yo me hubiera imaginado desde un principio que el DE y el DF son iguales, las fuerzas, yo pude haber asumido que A sub Z es 0. Pero hasta que yo no pruebe que son iguales, no puedo decir que A sub Z es 0. Pero ¿Entendés? sí, una otra pregunta. Dígame. O sea, si la barra, el aguilón, Ajá, no está inclinado a ninguno de los lados del eje Z, ajá. entonces eso no nos deja de, o sea, no nos dice que eso crece. Pudiera, Que no es- pudiera ocurrir como ocurrió ahora, pero recuérdate que el aguilón no es la única carga que tiene ese cuerpo rígido. Ese cuerpo rígido tiene las dos tensiones que están en D. ¿Me están entendiendo? Sí, O sea, yo puedo tener un cuerpo que esté vertical y ese cuerpo, vamos a suponer que tiene un cable en este sentido, un cable en este sentido. Y es posible que aunque no tenga visualmente una fuerza en la cual pudiéramos decir que no produce fuerza en Z, que ya la entiendo. reacción base en Z puede ser 0, aunque lo que tú dices pudiéramos analizarlo un poquito, porque fíjate que en este caso en particular, el punto E y el punto F están justamente en la misma posición simétrica, con la única diferencia de que en una coordenada es positiva y en otra coordenada negativa. O sea, que hay un espejo, hay un eje de simetría. Y pudiéramos decir que la tensión ED y EF sean iguales. Pudiéramos partir en ese concepto. ¿Por qué? Por la simetría que tienen su distancia. Eso es cierto. Ok. Pudiéramos hacer eso. Pero si una de esas distancias que están ahí hubiera sido diferente a una de estas, no es verdad que AZ va a ser 0. Es imposible que sea 0. Imagínate que en vez de tener 5, aquí hubiera tenido 4. Ya automáticamente a la Z no es 0. Claro, porque tendría que haber una reacción en A, ¿no? Para que Para que se equilibre mantenga. la diferencia que hay entre esas dos tensiones. Exacto, ya entiendo. ¿Entiendes? En este caso en particular sí es 0 por la simetría. Ok. ¿Se entendió lo que él quiso, la pregunta que le hizo? Sí. Bueno. Sí. Eso lo está pensando para evitarnos automáticamente la ecuación número 3. Si yo sé que son iguales, a su Z es 0. Y si yo sé que a su Z es 0 por la simetría, estas dos tienen que ser por necesidad iguales. ¿Estamos claros? ¿Qué otra pregunta? Entonces, volviendo a los ejercicios. Le dije, miren, en uno de los videos hice el ejercicio 106. Está hecho el 108. El 109 también lo hice. O sea que ustedes tienen, no vamos a hacer más ejercicios, porque tengo que hacer algo. Tienen como 5 ejercicios hechos. Está hecho el 103 y está hecho el 104. Están hechos los dos. Entonces, ¿dónde están hechos esos ejercicios que le pueden servir de práctica? Si usted va a la plataforma, en la plataforma yo dejé abierto en este tema todos los videos. Fíjense que no tiene ninguna restricción. En todo lo que tiene que ver con esta semana, entiéndase, del día 12, o sea, en ese y en ese hay ejercicios resueltos. Y en este también hay ejercicios resueltos. Del día 12 en adelante, ahí hay ejercicios que yo he hecho. Una de esas sesiones es la de ustedes y las otras son de las sesiones de los demás, donde he hecho esos ejercicios que son diferentes. Entonces, para que les sirva para la práctica que yo le voy a marcar hoy, mañana la voy a subir, la práctica número 3, que va a ser la práctica la próxima semana. Entonces, si no hay pregunta, vamos primero a parar el video.